Les agradezco por la asistencia. Estamos listos para comenzar este evento tan interesante que hemos organizado con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Vamos a estar hablando este día de el compliance en competencia, cómo el compliance, digamos, tiene algunas herramientas y algunas cuestiones bien importantes para el cumplimiento del régimen de competencia. Y quisiera dar la bienvenida y anticipando desde ya mi agradecimiento a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Nos va a dar unas palabras de bienvenida Ricardo Freire, Intendente General Técnico. Por favor, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes con todos. Permítanme tomar primero la formalidad correspondiente de darles los saludos de parte del señor Superintendente Danilo Silva, que lamentablemente no pudo estar presente en este evento, y me ha pedido que a su nombre les dé las siguientes palabras, así que tomemos la formalidad correspondiente. Señor Felipe Espinosa, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Señor Marco Espinosa, Gerente Legal Corporativo de Arca Continental Ecuador. Señor Gabriel Santelices, Director General Dentons Paz de Horowitz. Señor Paulo Maruri, Director Legal Dentons Paz de Horowitz. Señores, señoras, todos los presentes, buenas tardes. Es grato para la Superintendencia de Control del Poder del Mercado inaugurar este seminario, que se realiza en coordinación con Dentons Paz de Horowitz y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Durante 3 jueves abordaremos temas relacionados al derecho de competencia en las empresas. Hoy nos referiremos al compliance y buenas prácticas empresariales. Esperamos que las intervenciones de esta jornada sean de utilidad para todos los presentes, a quienes les agradecemos por darse cita en este espacio. Es preciso resaltar que la Guía de Compliance en Competencia surgió como una iniciativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para poner a disposición de los operadores económicos un instrumento que les permita cumplir con la normativa de competencia mediante la implementación de programas de compliance. La guía fue construida de manera participativa con la valiosa ayuda de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y de la Pan American Development Foundation. Este proceso nos ha permitido contar con un documento que recoge los conocimientos y prácticas de amplios sectores en los que se desenvuelven los operadores económicos. La guía es un documento accesible y que se ajusta a las necesidades de todos los operadores económicos. Pero más que nada esperamos su adecuada adopción e implementación como una estrategia empresarial que permita prevenir, identificar y, de ser el caso, mitigar los riesgos relacionados con el posible cometimiento de infracciones a la normativa de competencia ecuatoriana. Además, es grato informarles que la Guía de Compliance en Competencia ha sido seleccionada para participar en los Antitrust Awards organizado por el portal concurrences.com y la George Washington University en la categoría de Soft Law. Cabe indicar que también participa en este concurso la Guía de Abuso de Poder de Mercado. Esta participación implica que nuestros documentos compiten en el mismo nivel de productos de las agencias con mayor trayectoria del mundo y serán evaluados por académicos y autoridades de prestigio en la materia. Un componente de la calificación final será la votación del público, que estará abierta hasta el 25 de marzo. Así que aprovecho este espacio para invitarles a leer y a votar por las guías ecuatorianas. Señoras, señores, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ricardo, y suscribimos las palabras del señor Superintendente. De verdad que este evento tiene una relevancia, nos emociona mucho ser partícipes de esto, en esta difusión de esta materia tan interesante. Y hemos contado también con la participación y la difusión de AmCham, ¿no? Tenemos aquí a Felipe Espinosa, que es presidente ejecutivo de AmCham. Felipe lidera AmCham Quito desde hace más de 5 años y ha venido impulsando la gestión de la Cámara para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y comerciales entre Ecuador y Estados Unidos. Es candidato a PhD para Administración Gerencial y durante su carrera profesional ha desempeñado cargos gerenciales en industrias del sector farmacéutico, automotriz, entre otros. También se ha desempeñado como profesor universitario. Por favor, Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Paulo. Buenas tardes con todos. Gracias, Ricardo, por los saludos del señor Superintendente y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo quisiera comenzar diciendo que para nosotros es un honor el poder, como AmCham, organizar un evento de
de esta trascendencia con nuestros socios Dentons, Paz, Horowitz, con quienes ya hemos hecho varios eventos en diferentes temas. De compliance, de alguna manera, yo voy a hablar, espero no decir tonteras porque no soy abogado, pero yo voy a hablar con un entendimiento pragmático del asunto, pero el compliance deja de ser algo que nosotros podemos escoger. O sea, en los temas actuales del compliance se vuelve algo mandatorio. Cuando hacemos planes en nuestras compañías, el tema de compliance no es si puedo o no puedo cumplir, tengo que cumplir y tengo que hacer las cosas necesarias para cumplir. Asimismo, gratamente el día de hoy recibí de parte del señor superintendente una misiva con la copia del proyecto de ley que se entregó a la Asamblea Nacional respecto a la competencia desleal, un proyecto de ley orgánica. Y creo que estos dos temas en conjunto tratados del día de hoy nos van a ayudar muchísimo a ver por dónde podemos avanzar. Así que mil gracias por este par de minutos que nos han permitido como AmCham. Para nosotros, vuelvo y repito, es un honor el poder estar apoyando este tipo de esfuerzos, sobre todo de socios tan prestigiosos como Dentons, Paz, Horowitz. Así que muchas gracias por esto, gracias por el tiempo, Paulo, y gracias por la presencia de todos. Nos saludé directamente con Marco, con Gabriel esta tarde, pero mil gracias por acompañarnos y por favor llévale de vuelta nuestros saludos al señor superintendente Ricardo. Así que gracias y adelante, por favor, Paulo. Muchas gracias, Felipe. Para nosotros es un gusto tener esa perspectiva gremial y empresarial, y por eso creo que se ve reflejado en la diversidad de la concurrencia, ¿no? Qué mejor que tener a la autoridad, a las empresas y a quienes estamos involucrados de algún modo u otro con el mundo del compliance. Y bueno, sin más que decir, en este momento vamos a comenzar ya con la parte académica, si cabe el término del evento. Vamos a hacer intervenciones consecutivas de 10 minutos a cargo de cada uno de nuestros ponentes, Ricardo Freire, Gabriel Santelices y Marco Espinosa. Los iré presentando oportunamente. Y al público lo que le pediría, por favor, es que si tuvieran alguna pregunta, las vayan consignando en el chat para seleccionar y algunas de ellas, poder formularlas a los participantes en un espacio que vamos a abrir después, de unos 15 o 20 minutos después de las 3 intervenciones, ¿no? Para poder abrir una conversación más fluida y con más detalle, ¿no? Con esto quisiera dar la palabra al Intendente General Técnico, Ricardo Freire. Él es máster en Administración y Dirección de Empresas, MBA y EGADE Business School del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha. Es especialista en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Durante su trayectoria profesional, Ricardo ha trabajado en el ámbito del derecho de la competencia, en el sector de regulación de la comunicación y telecomunicaciones y en el desarrollo de proyectos en el sector eléctrico. Es un gusto tenerlo aquí. Por favor, Ricardo, adelante. Muchísimas gracias, Paulo. Solo quisiera pedirles que por favor pongamos la presentación. Muchas gracias. Abordaremos rápidamente mucho de lo que tiene que ver la guía de compliance que ha creado la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, pero para eso sería interesante darles algunos antecedentes y también contarles cómo esta fue desarrollada. Entonces, arrancaremos por las generalidades correspondientes. La aplicación adecuada del derecho de la competencia puede traer múltiples beneficios, como entre otros, prevenir y combatir las prácticas anticompetitivas, controlar las concentraciones o fusiones económicas que pueden incrementar perjudicialmente el poder del mercado, examinar las restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados e impulsar medidas para eliminar barreras injustificadas a la competencia. Igualmente, a través de la abogacía de la competencia, se busca promover la creación de un ambiente propicio a la competencia, para lo cual se debe realizar, por ejemplo, la emisión de guías en materia de competencia para el uso a los operadores económicos, realizar capacitaciones para incrementar el conocimiento de la competencia en la sociedad,
Tenemos varias guías y hablaremos de varias guías en este y en los siguientes eventos que van a venir. Nos enfocaremos entonces en el compliance. ¿Qué es un programa de compliance en competencia? En síntesis, es el conjunto de medidas internas de una empresa para diagnosticar, prevenir, evitar y minimizar el riesgo de incurrir en incumplimientos de la ley de competencia. ¿La adopción de este tipo de programa es obligatoria? Pues no, no es obligatoria. Sin embargo, es altamente recomendable por sus beneficios. Más abajo vamos a hablar sobre algunos de los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Evitar multas, prevención de contravenciones, mejora de la reputación y que puede considerarse como atenuante en posibles sanciones. ¿Qué tipo de beneficios brinda la guía de compliance de la superintendencia? Pues ayuda a los operadores económicos a la construcción de su propio programa de compliance en competencia. En resumen y de manera general, el objeto de la ley es prevenir y tomar acciones de control y sanción sobre aquellas conductas que son consideradas anticompetitivas, como el abuso de poder de mercado, los acuerdos colusorios, las prácticas desleales, en procura de mercados más eficientes y del bienestar de los consumidores. Tenemos algunos hitos que se han desarrollado en este tiempo. El primero, y tal vez el principal y una de las mayores victorias que hemos tenido como país en materia de competencia, es la realización del Peer Review en Política y Derecho de Competencia de Ecuador, que fue realizado por la OECD y el BID, a nivel de evaluación de 5 agencias pares de países a nivel internacional, que nos evaluaron alrededor de cómo han estado nuestras prácticas, la implementación de la ley desde 2011, que fue su creación. Hay muchísimos resultados. En el portal de la superintendencia pueden ustedes encontrar el peer review si es que están interesados en profundizar en esto. El segundo hito importante es la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que se dio mediante Decreto Ejecutivo 1193. Este es importante porque le devuelve a la superintendencia varias atribuciones que había perdido en una reforma previa del reglamento. Entre las principales, el de determinar la metodología para la determinación del importe de la multa por el cometimiento de infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Esta metodología, una vez que la superintendencia recuperó sus atribuciones, fue modificada mediante resolución número SCPM-DS-2021-19. La pueden encontrar también en la página web de la superintendencia. Luego les explicaré el por qué son más importantes de estos hitos. El proceso de construcción de la guía se llevó a cabo de manera participativa, en la que los operadores económicos y expertos en compliance compartieron sus experiencias en el desarrollo de programas de cumplimiento con el propósito de que la guía de la SCPM sea congruente con la realidad de las empresas ecuatorianas. Por lo que en la guía se adaptaron recomendaciones para hacerlas accesibles a operadores económicos como las pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta el principio de proporcionalidad. Así, respecto a los recursos que deben ser destinados a los programas de cumplimiento, se menciona que, en el caso de las pymes, es posible que no se disponga con los recursos necesarios para mantener un área legal responsable del programa de manera independiente, pero es probable que cuenten con un encargado de finanzas o de la administración, quien podría asumir la responsabilidad del programa de cumplimiento. De igual forma, sobre el canal de denuncia, se recomienda que los operadores económicos adapten este canal a sus medios disponibles, siendo posible encaminar el cumplimiento de dicha recomendación inicialmente con algo simple como un buzón de correo electrónico. Desde este enfoque, la SCPM busca que el programa de compliance pueda ser asumido por los operadores económicos como una herramienta a implementarse de manera paulatina, conforme a la disponibilidad de recursos, bajo un criterio de escalabilidad y partiendo desde un enfoque de riesgo. En este sentido, el programa de compliance en competencia que se implemente en cada organización debe considerarse una inversión rentable a largo plazo y no como un gasto para el operador económico. La guía de compliance en competencia fue construida de manera participativa con la valiosísima ayuda de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PAD. Con su colaboración, la SCPM organizó varios encuentros, conversatorios y mesas de trabajo en los que participaron expertos académicos de otros países y del Ecuador.
con la finalidad de que compartieran su experiencia en el ámbito de compliance, así como para que contribuyeran a la redacción y modificación del texto de la guía. Realizamos conversatorios, encuentros, mesas de trabajo y entrevistas con expertos. Se trataron temas como las categorías de empresas que deben ser consideradas para la aplicación de la guía, la naturaleza obligatoria correctiva del programa de compliance, los incentivos y motivaciones que pueden tener las empresas para desarrollar un programa de compliance, los indicadores de evaluación o seguimiento de un programa, los recursos necesarios, el rol del órgano directivo y cómo incorporar un programa en pymes. Una vez sistematizados todos los aportes de los distintos eventos desarrollados por la SCPM, la Intendencia Nacional de Abogacía de la Competencia trabajó en la reestructuración y cambios al proyecto de guía. En el proceso de construcción de la guía, la SCPM también se remitió a las guías de compliance elaboradas por otras agencias de competencia. Los aportes que surgieron de los eventos y las mesas de co-creación pasaron por un proceso de discusión y redacción del equipo de la SCPM hasta emitir la versión final de la misma. Sobre los criterios de evaluación en la guía para definir un programa como efectivo, pues, de acuerdo con la guía de compliance de competencia de la SCPM, para determinar si un programa es efectivo, este debe ser evaluado de manera integral. Por ello, todos los aspectos del programa son importantes para el buen desempeño del mismo. Sin embargo, es posible destacar elementos fundamentales de todo programa de compliance, como el compromiso del órgano administrativo, la generación de un código de conducta, la asignación de recursos humanos, tecnológicos y económicos, el enfoque de riesgos, la capacitación periódica y permanente, el canal de denuncias y las auditorías. En nuestra guía se señalan cuáles son aquellos elementos indispensables de un programa de compliance, los cuales se encuentran sintetizados como se ve en la diapositiva. Cultura de cumplimiento, responsable del cumplimiento, enfoque de riesgos, guías, manuales, políticas, monitoreo, auditoría, acciones disciplinarias y evaluación. En cuanto a generar una cultura de cumplimiento de la ley, el operador económico debe comprometerse a generar en la empresa una cultura de cumplimiento normativo. Se debe estar conscientes de que el respeto y acatamiento a la normativa de competencia evitarán que se vean inmersos en conflictos legales. Asimismo, el código de conducta se constituye en la piedra angular del programa de cumplimiento. Y además, se debe generar integración con otros programas de cumplimiento. Como vemos, lo principal es la cultura. Sin la cultura no podemos avanzar más allá. Sobre el responsable del cumplimiento y la asignación de recursos al programa, el nombramiento de los responsables del programa deberá ser acorde a la dimensión de la empresa, dado que se debe contar con los recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados y proporcionales al tamaño y el riesgo operativo de la empresa. Por su parte, es fundamental que los responsables del programa cuenten con el respaldo de la alta dirección y de los órganos de gobierno de la empresa, con quienes deberán mantener comunicación directa. También es fundamental que el responsable de cumplimiento sea una persona con la independencia suficiente para investigar, sancionar y tomar decisiones dentro del programa. Respecto del enfoque de riesgos, es sumamente relevante que se identifiquen los diversos riesgos de infringir la ley de competencia, se elabore una matriz de riesgos de la empresa, se identifiquen los riesgos de la empresa mediante la formulación de preguntas sencillas, se identifique las personas que, en razón de sus funciones, se encuentran en situaciones que representan un riesgo significativo de infringir la normativa de competencia, y finalmente, que los programas de compliance se revisen periódicamente a fin de que se consideren cambios normativos o de cualquier aspecto del contexto del mercado. Sobre las guías, manuales y políticas del programa, el programa debe apoyarse en una normativa interna tales que desarrollen aspectos específicos de la cultura de cumplimiento. Se debe establecer procedimientos, reglas de actuación y controles internos para cada riesgo. Y todos los trabajadores, especialmente aquellos que laboren en áreas de mayor riesgo o que se relacionen con operadores económicos competidores, deben ser capacitados periódicamente. Por su parte, el programa debe considerar elementos de monitoreo, auditoría y denuncias internas que encaminen a que se cumpla con los objetivos del programa, que permitan prevenir y corregir a tiempo cualquier inobservancia de la ley por parte de la empresa, que el canal de denuncia sea adaptado a las necesidades y recursos de la empresa. En relación a las acciones disciplinarias internas de la empresa, se deberá nombrar un responsable que cuente con la autoridad necesaria para aplicar las sanciones que correspondan.
Y mientras que las sanciones disciplinarias se deben aplicar a cualquier miembro de la empresa sin distinción alguna respecto a su cargo o función dentro de la organización. Por último, resulta siempre importante realizar una constante evaluación del programa, dado que permite determinar en qué medida éste ha contribuido a mejorar las prácticas competitivas del operador económico, establecer el grado de cumplimiento de las políticas implementadas, así como identificar los aspectos del programa que deben ser fortalecidos o mejorados. Respecto de la SCPM y los programas de compliance, quisiera contarles que además de las sanciones que se impongan por infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, se pueden dictar medidas correctivas conducentes a restablecer el proceso competitivo, prevenir, impedir, suspender, corregir o revertir una conducta contraria a la libre competencia y evitar que dicha conducta se produzca nuevamente. En este sentido, la SCPM ha ordenado a operadores económicos la implementación de este tipo de programas a manera de medida correctiva, conforme lo establece el artículo 73 de la ley. Práctica que nos permitió reflexionar sobre la importancia de contar con una guía. Con la publicación de la guía, aunque no es obligatorio que los operadores económicos implementen programas de compliance, la SCPM se reserva la facultad de ordenar la creación de un programa como parte de la sanción impuesta al operador económico que ha infringido la ley. Como ejemplos de varias disposiciones emitidas tenemos el expediente número SCPM-CRPI 010-2019. La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCPM resolvió aceptar la solicitud de compromiso de cese planteada por el operador económico Marketing Worldwide Ecuador S.A., a condición del cumplimiento de todas las medidas correctivas complementarias y el pago del importe de subsanación. Como medida complementaria, se ordenó al operador económico el desarrollo de un programa de compliance en competencia, a fin de verificar que la publicidad de sus productos observe lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Tenemos también el expediente SCPM-CRPI 001-2020. La CRPI resolvió que los operadores económicos comercializadora Katia Elizabeth Tubay, Carmen Inés Carvajal Chufarma S.A. y Mercati S.A. Mercatiza incurrieron en la conducta prevista en el numeral 6 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, acuerdos y prácticas restrictivas. Compras públicas. En este caso, mediante resolución se dispuso además como medida correctiva la implementación de un programa de compliance en competencia, enfocado en las diversas conductas anticompetitivas establecidas en la ley. Un tercer y último ejemplo, ya para cerrar, tenemos el expediente SCPM-CRPI 022-2020, donde la CRPI resolvió aceptar la propuesta de condicionamientos presentada por IB Opco Holdings SL entre los remedios propuestos para la operación de concentración de IB Opco Holdings SL. Se encuentra la elaboración de un programa de cumplimiento en competencia. Con la expedición de la nueva metodología para determinación del importe de la multa por el cometimiento de infracciones, que les mencionábamos hace un momento como uno de los hitos, y ahora la guía de compliance en competencia, la SCPM ha señalado que la implementación de un programa de cumplimiento no es obligatoria, pero que es altamente recomendable por los beneficios que puede significar al operador económico que lo implemente. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y de acuerdo a las evaluaciones, como por ejemplo sobre la efectividad que realiza la CRPI, podría ser considerada dentro de las circunstancias atenuantes para fijar el importe de una sanción a ser impuesta. Podría, bajo las consideraciones que sean necesarias y una verdadera demostración de que el programa está funcionando. Adicionalmente, debemos considerar que un programa de compliance altamente efectivo debería, en el caso ideal, reflejar un acercamiento de los operadores económicos con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, con el objetivo de encaminar una delación compensada o para la presentación de un compromiso de cese de conductas anticompetitivas. Estos programas han sido mejorados y reforzados por parte de la autoridad. Y siempre queda salvo la posibilidad de que la superintendencia, en su caso o en un caso particular, disponga o recomiende la adopción de un programa de compliance. Eso sería todo. Muchas gracias. Simplemente, bueno, tal vez dos anuncios rápidos, si me permites, Paulo. Estamos a las puertitas de
emitir un estudio del Sistema Nacional de Contratación Pública y también de emitir lo que se va a conocer como la guía sobre buenas prácticas para la prevención de acuerdos entre oferentes en los procesos de contratación pública. ¿Por qué les hago estas dos referencias? Porque ya tenemos esta guía de compliance para todo el sector privado. Y esta guía sobre buenas prácticas para la prevención de acuerdos colusorios en oferentes en los procesos de contratación pública está enfocado en las instituciones del sector público, para que tengan también ellos su checklist alrededor de lo que tienen que verificar previo a lanzar un concurso y durante todo el desarrollo de ese concurso. Por supuesto, una herramienta más ex ante para todo el ordenamiento ecuatoriano, que esperamos realmente que desde el sector público también le brinden el interés, la importancia que esta va a tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. De verdad, muy interesante lo que se expone. Digamos, tenemos la necesidad de mencionarles que es una noticia muy buena que tengamos a la autoridad de competencia emitiendo estas guías para beneficio de los operadores económicos. No son el signo de una autoridad que se preocupa de verdad por el régimen de competencia y, como decía Ricardo, poner mucho enfoque en las acciones ex ante, ¿no? Aquí nos recordaba Daniela, no se olviden de plantear sus preguntas a través del chat para al final poder formularlas a los ponentes. Ahora vamos a tener la siguiente ponencia a cargo de Gabriel Santelices. Gabriel es abogado desde el año 2013, con amplia experiencia en derecho corporativo, minero, litigación civil, laboral y constitucional. Actualmente es director legal en Denton Spass Horowitz. Ha asesorado a compañías privadas en procesos de reestructuración interna para la implementación de sistemas de compliance y de gobernanza corporativa, así como en la organización y dirección de procesos de desvinculaciones de personal y de compraventa de compañías M&A. Él nos va a dar una interesante ponencia acerca de los mapas de calor como herramientas en compliance. Por favor, Gabriel. Bueno, gracias, Pablo. Muy buenas tardes, compañeros panelistas. Buenas tardes a quienes han podido conectar. Yo tengo una pequeña presentación que la voy a poner en este momento. Bueno, vamos a hablar en este momento de unas herramientas que son de los sistemas de compliance, pero la hemos hecho un poco práctica para aplicarse al tema de competencia en específico. Bueno, y el mapa de calor son herramientas que nos permiten a una organización identificar la magnitud de los riesgos y a los riesgos en sí mismos y con ello priorizarlos de tal manera que se pueda enfocar los esfuerzos y recursos de una manera apropiada y eficiente para con ello tomar decisiones que favorezcan a la consecución de los objetivos empresariales. Ok, primero tenemos que empezar definiendo qué es el riesgo. Muchos de nosotros sabemos, pero esto va a ser muy importante para que se entienda la presente exposición, ya que todo gira alrededor del riesgo. El riesgo es el efecto de incertidumbre que existe sobre los objetivos. El potencial modificador es el hecho existente con esta capacidad de modificar para mal o para un elemento no deseado este objetivo. Este objetivo que puede ser un legal, comercial, gerencial, reputacional, de cualquier manera. Este potencial modificador del objetivo está compuesto por las amenazas y el desencadenante. Las amenazas es todo aquello que tiene potencial para que en un momento que cuando algo suceda, modifique el objetivo, que están ahí, existiendo, amenazan, pero todavía no constituye una afectación verdadera. Es como una gasolina. El desencadenante, por otra parte, es la chispa que prende toda esta gasolina. Entonces, es este desencadenante el que desencadena para la redundancia, las amenazas y da entonces paso a la ocurrencia del evento no deseado. Y este evento obviamente genera impacto y este impacto sus consecuencias. Entonces, cuando uno está analizando el riesgo, toma la probabilidad y la consecuencia que se toman de este potencial modificador y esto es lo que se mide y es lo que se analiza con las herramientas que los vamos a ver a continuación. Bueno, la matriz de riesgos es una herramienta que identifica el riesgo específico y sus características, descripción y cualquier otra información que se pueda considerar dentro de la organización, pero siempre debe incluir la probabilidad, la severidad y su magnitud. Por lo general, esta matriz debe responder a preguntas
como qué puede fallar en la actividad, qué variables o indicadores deben controlarse, con qué frecuencia cabe esperar que se produzcan estos eventos dañosos, qué procesos de negocios están implicados y quiénes son los responsables de estos, así como qué consecuencias puede tener sobre la actividad de la organización. Entonces, dentro de este análisis, lo más importante es la valoración del riesgo. Entonces, la valoración de riesgo, para ello necesitamos aplicar una metodología. La organización entonces debe tratar de delimitar el riesgo inherente de cada uno de estos riesgos identificados, que es la indeterminación intrínseca de la actividad en la actividad, sin considerar los controles. Esto es previo a los controles de riesgo inherente. Por su parte, también tiene que considerar el riesgo residual, que es este que queda después de haber implementado los controles, y es el cual la empresa tiene que analizar si es que lo tolera o no lo tolera. Estos criterios de valoración pueden estar basados en evidencia histórica, que puede ser medida cuantitativamente. Nosotros hemos preparado un caso práctico donde se verán todos estos conceptos, pero también cuando hay demasiada evidencia o muy poca, es necesario también criterios de valoración subjetivos y estrategias cualitativas que normalmente son desarrollados por un experto, en este caso, de competencia. Para dar esta prioridad, se identifican a través de dos indicadores para esta priorización de los riesgos a tratarse, en base a la importancia y la probabilidad de ocurrencia del evento. La importancia es una calificación de la trascendencia de cada factor de riesgo. Se puede ordenar por esta trascendencia y por la magnitud de la posible pérdida, mientras que la probabilidad es una medida de la verosimilitud estimada de que el riesgo se materialice en un quebranto. Entonces, de esta manera tú llegas a definir el nivel de riesgo, que es esta probabilidad multiplicado por la importancia. El nivel de riesgo, entonces, es la magnitud de un riesgo o combinación de riesgos expresados en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad. Esto es una definición que tiene la norma ISO sobre el riesgo. Aquí podemos ver, este es un ejemplo, simplemente un ejemplo, no es el caso práctico que hemos preparado, sobre la matriz de riesgo. Entonces ustedes ven que hay un riesgo identificado en una fila con las columnas que tratan algunos puntos de riesgo y obviamente su gradación, que son estos colores, para medir su nivel de riesgo. Si ven, aquí podemos ver el nivel de probabilidad y nivel de riesgo. Ahora vamos a hablar de la segunda herramienta que es sobre la que hemos trabajado, que es estos mapas de calor. El mapa de calor se genera cuando a la matriz de riesgo le aplico criterios de valoración de riesgo, que son los términos de referencia respecto a los cuales se evalúa la importancia para cada organización. El mapa de calor contiene entonces, es muy importante, no simplemente una gradación por colores y porque se ve bonito. En realidad contiene toda la política de valoración de riesgos de una organización. En esta capacidad se refleja la tolerancia, el apetito del riesgo, el nivel de riesgo y sus magnitudes. Obviamente la aplicación de estos criterios de riesgo cambian de organización a organización. No siempre son simétricos. Ustedes, si es que ven algún ejemplo en el internet, verán que son simétricos. En este caso, hemos elaborado algo que es un poco más conservador, pues los criterios de riesgo inaceptable y de alto riesgo son más grandes que los otros. Entonces, en este mapa de calor podemos ver la capacidad, que es todo lo que la compañía está en capacidad de soportar la organización para la consecución de sus objetivos, la tolerancia, que son los colores amarillo y naranja, que es el riesgo con el que puedo tolerar, y el apetito de riesgo, que es todo lo que no llega a ser inaceptable. Entonces, en este momento pasamos a presentarles este mapa que hemos preparado. ¿Sí lo están viendo el Excel, tal vez? Sí, ok, entonces, bueno, en este punto este es el mapa de calor. Entonces, para analizarlo, hemos presentado este caso de análisis. Una compañía ecuatoriana pretende importar al país para comercializar una crema facial. El creador, el formulador de esta crema, pone como obligación para la importación que se haga en el país una publicidad y mensajes específicos que digan: quita inmediatamente las arrugas. Este es un caso, obviamente, inspirado en los casos
relatados por Ricardo. Entonces, sabemos que esta publicidad, o sea, no se está dando una transparencia sobre los atributos, porque ninguna crema quita las arrugas y peor inmediatamente. Entonces, sabemos que el promocionar atributos, efectos que no corresponden al producto es una práctica desleal según la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado. Y que además la publicidad que induce el error al consumidor también es una sanción, es una publicidad prohibida por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Entonces, nosotros hemos elaborado una matriz de riesgos muy sencillita, en la cual hemos visto el evento, una descripción, aquí puedes ir cuántas columnas deseen, pero aquí está la probabilidad, la consecuencia y la medición de riesgo en base al mapa de calor, como les decimos, tiene los conceptos básicos de gestión de riesgos de la organización. Entonces, vemos que el evento puede ser un proceso de investigación iniciado ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Este puede ser por denuncia o por investigación. La probabilidad puede ser evaluada en base a elementos cuantitativos. ¿Cuántos del universo de los cosméticos que no hacen una publicidad transparente han sido investigados por la Superintendencia de Control? Entonces, simplemente se aplica una fórmula de probabilidad, que son los casos favorables, sobre todo el universo de casos posibles, y sacas una probabilidad. Después de hacer este análisis, su compliance officer ha determinado que es una probabilidad alta de que suceda. La consecuencia de que te inicie uno de estos procesos también es considerada alta, porque uno necesita defenderse en contra de estas prácticas y puede tener obviamente una sanción que es gravosa, entonces se pone mayor. Y obviamente, automáticamente con una fórmula hecha en base al apetito de riesgo, da que es un riesgo extremo. Si es que este proceso investigativo continúa, se puede determinar una sanción. Pues una sanción, entonces aquí también vemos cuántos procesos se han iniciado, de cuántos estos procesos iniciados ha existido una sanción por parte de la superintendencia y consideramos que es alta. Aquí, como la sanción es muy grave y la empresa hay que medir obviamente en base a la liquidez, pero digamos que esta empresa no tiene tanta liquidez, es la consecuencia máxima. Entonces vamos a un riesgo extremo. Entonces ya tenemos dos riesgos extremos. Ahora, simplemente para hacerlo más rápido, vamos a un tema de defensa del consumidor. Es un proceso ante la Defensoría del Pueblo. El inicio de que esto comience, consideramos que es alta, porque un consumidor puede poner la denuncia por el Internet y no habría ningún problema. Pero la consecuencia de una denuncia y de un informe, aunque sea no favorable para la empresa por parte del delegado de la Defensoría, en realidad no te puede imponer una sanción, por lo que el riesgo es insignificante, la consecuencia es insignificante y nos arroja un riesgo tolerable. Ahora, sobre estos niveles de riesgo, uno puede ejercer los controles y luego de ejercidos los controles pasa por este análisis de probabilidad y consecuencia del riesgo residual para saber si vamos o no. Dentro de un proceso de investigación, podemos establecer como un control, un acuerdo de cese. Sí, pero el acuerdo de cese me va a hacer cambiar la política del producto. Entonces, y no voy a poder volverlo a publicitar así, so pena de que vaya a ser una reincidencia, y eso es muy grave. Entonces, seguramente el riesgo se va a mantener en extremo. Entonces, con este análisis, que es únicamente una matriz de riesgos muy sencilla de parte del abogado de la empresa que está analizando este tema, va a decirle a la empresa, no, desde un punto de vista de compliance, me ha arrojado que hay unos riesgos que no son aceptables según la política de gestión de riesgos de la empresa, y por lo tanto, usted, en realidad, mejor negociemos con el vendedor de la crema para que no nos obligue a poner este eslogan, sino que hagamos algo mucho más transparente, como cualquier otra crema cosmética, y evitar caer en estas sanciones que nos van a arrojar un riesgo extremo y que desde un punto de vista legal es muy gravoso para la compañía. Este ejercicio se puede replicar en el tema comercial de las ventas, en el tema de marketing reputacional. Entonces, simplemente con eso terminamos. Les agradezco por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Se dan cuenta, interesante también ver estas herramientas con las que solemos trabajar los abogados. Ya algunos estarán tomando nota, me imagino. Muchísimas gracias. Pasando a la tercera ponencia,
tenemos la generosa colaboración de Marco Espinosa, gerente legal corporativo de Arca Continental Ecuador. Marco es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene un máster en Derecho de Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar, ha realizado estudios de posgrado en Administración de Negocios en INCAE, IDE e IPADE, cuenta con más de 10 años de ejercicio profesional en Derecho de la Competencia y nos ha traído una ponencia sobre los factores relevantes en el diseño de programas de compliance en competencia. Muchas gracias, por favor, Marco. Buenas tardes, me permite un minuto nada más, estoy teniendo un problema aquí técnico con la presentación. ¿Me confirma si la pueden ver en pantalla? Sí. Bueno, buenas tardes, Felipe, Ricardo, Pablo y Gabriel. Quería agradecerle en primera instancia a los organizadores del evento por permitirme participar en este panel y a todos los asistentes les envío un cordial saludo. Quisiera destacar la labor de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado al generar la guía de compliance en materia de competencia. Considero que es un instrumento muy completo, muy valioso y que permitirá a todos los operadores económicos desarrollar sus propios programas de cumplimiento. A continuación, quisiera compartir con ustedes esta presentación que la he titulado Factores relevantes en el diseño de programas de compliance de competencia. Un poco quisiera mencionar que dentro de mi experiencia como abogado in-house de Arca Continental, he creído oportuno mencionarles la experiencia que hemos tenido en el Ecuador. Bueno, primero mencionar que Arca Continental es un grupo empresarial de origen mexicano que tiene presencia en el Ecuador desde el año 2009 y nuestras operaciones incluyen la producción y distribución de bebidas no alcohólicas, lácteos, snacks y distribución de otros productos de consumo masivo. Con la llegada de Arca Continental al Ecuador, todas las operaciones locales adoptaron el Código de Ética y Políticas de Conducta Corporativa, que incluyeron regulaciones de competencia. Quiero mencionar que este fue algo muy valioso porque fue una experiencia de autorregulación. Si nosotros nos remontamos a esa época, en el Ecuador no teníamos norma de competencia, no teníamos ley. Y bueno, fue realmente en el 2009 cuando, mediante decreto ejecutivo, se creó la primera autoridad de competencia, que fue la Subsecretaría de la Competencia del MIPRO. Y da la casualidad que precisamente en el año 2010, esta autoridad realizó la primera investigación en materia de competencia para el segmento de las bebidas gaseosas, que es uno de los mercados en los que participamos. Esta investigación consideraba investigar el comportamiento de los operadores económicos y determinar si había alguna situación que represente un riesgo para la competencia. Aquí, afortunadamente, y considerando que en Arca Continental ya vivíamos de esta cultura de cumplimiento y manteníamos regulaciones de competencia bajadas de nuestra casa matriz, determinaron que el expediente se cierre sin determinar ninguna práctica anticompetitiva. Y esto quiero resaltarlo porque, bueno, un poco Ricardo, cuando me antecedía en la palabra, decía, no es obligatorio tener un programa de compliance. Es verdad, no es obligatorio, pero en mi experiencia personal creo que es indispensable. Y es indispensable porque es la garantía que tenemos los operadores económicos de vivir en un ambiente de cumplimiento y precisamente no tener ninguna experiencia negativa en nuestras interacciones en el mercado. Bueno, un poco avanzando en el tiempo, en el 2011 ya se creó y se publicó la Ley de Control de Regulación y Poder de Mercado, se creó la Autoridad de Competencia y esto también determinó que hagamos un nuevo ejercicio de actualizar nuestro sistema de compliance y al mismo tiempo armonizarlo con la ley. Bueno, a raíz del 2011 hemos tenido varias interacciones con la Autoridad de Competencia, en expedientes, en operaciones de control de concentración económica y los resultados han sido muy favorables. Bueno,
A continuación, en esta lámina voy a mencionar el primer factor que considero que es muy relevante en el momento de diseñar un programa de compliance. Ya. Partamos del hecho de que el objetivo de un programa de compliance es diagnosticar, prevenir, evitar y minimizar el riesgo de incurrir en incumplimientos legales, como también incumplimientos internos de políticas corporativas o de regulaciones internas. Ya. En este punto, en mi experiencia personal, el primer factor relevante es conocer el negocio. Conocer el negocio y el entorno es lo que va a determinar, saber evaluar los riesgos de una forma correcta y diagnosticar dónde se encuentran los principales factores de interés. En también un poco antecediendo a la presentación que vimos antes, veíamos nosotros un mapa de calor donde se veía una conducta específica. En ese caso, esa conducta específica puede tener un análisis también dependiendo de la posición o de la situación que tiene el operador económico en el mercado y que inclusive podría resultar también que se considere un agravante. Entonces, en el conocimiento del negocio y del entorno, el primer factor a considerar es conocer mi situación o mi posición de mercado. Discúlpenme si hablo en primera persona, pero estoy haciendo referencia a un operador económico. Y el segundo punto importante a considerar es conocer la dinámica operativa del negocio y la relación que tengo con terceros. Un poco aterrizando en qué es conocer mi posición y situación en el mercado. Aquí voy a tomar unos ejemplos que son un poco considerando la experiencia que tengo y mi día a día, que son en empresas de consumo masivo. Al hablar de conocer mi posición en el mercado, es conocer en qué mercado participo y también cuál es mi participación de mercado dentro de este mercado. Bueno, hablando en qué mercado participo, se puede dar el caso que un operador económico participe en distintos mercados e inclusive no lo conoce. Por ejemplo, pensemos en el caso de un operador que participa en distintos eslabones de la cadena, que está integrado verticalmente, que produce sus materias primas, que las procesa y que al mismo tiempo también las comercializa con su propia flota de distribución. Si bien el core business o el enfoque del negocio es vender un producto, por poner un ejemplo, un alimento procesado, el mismo hecho de que yo tenga esta integración puede determinar que no solamente tengo una participación relevante en el mercado del producto que estoy comercializando, sino también en otros eslabones de la cadena, en la producción de la materia prima, en la distribución, y que esto determine que tengo una posición relevante en más de uno de los mercados. Esto es muy importante porque, como ustedes conocen, la posición de mercado determina que existan el riesgo de incurrir en determinadas prácticas que se consideran abuso de poder de mercado. Prácticas exclusorias, algunas restricciones que presenta la ley, y en este caso quería aplicar un ejemplo relacionado con exclusividad. Como muchos conocen, la ley determina que en los operadores con poder de mercado la exclusividad debe estar justificada. Entonces, por ejemplo, este es un tema de mucho interés en los operadores que tienen poder de mercado, porque cualquier negociación o relación que determine exclusividad va a tener que analizarse de una forma específica y determinar riesgos. Aquí, por ejemplo, una medida muy conservadora podría ser tener una política interna que determine no negociar exclusividad con ningún tercero. Y obviamente esto determinaría evitar este riesgo previsto en la ley. Y al mismo tiempo, yéndome a otro ejemplo, irían las operaciones de concentración económica. Cuando hablamos de poder de mercado, la ley determina un 30% de participación en el mercado relevante. Y en este caso, las operaciones de concentración que haga este operador y que refuercen esa participación de mercado, obviamente van a determinar una notificación obligatoria ante la autoridad. Entonces, estos son los ejemplos de por qué es tan importante conocer cuál es la posición que tengo en el mercado al momento de diseñar mi programa de compliance. Como segundo punto que considero muy relevante
es conocer la dinámica operativa del negocio y la relación con terceros. En este punto, quiero igual tocar unos ejemplos que son de empresas de consumo masivo. La experiencia determina en la dinámica que tengo en el consumo masivo que existen distintos tipos de clientes y distintos tipos de canales de comercialización, algunos más formales y otros menos formales. En el consumo masivo, generalmente los dividimos en dos, el canal moderno y el canal tradicional. El canal moderno vienen a ser principalmente supermercados y otras cadenas comerciales que tienen una infraestructura, podríamos decirle, sofisticada y bastante formal. Y por otro lado, el canal tradicional viene a ser todas las tiendas de barrio y despensas. Entonces, esta primera distinción al momento de evaluar el riesgo, conocer mi negocio, va a determinar que yo tenga el foco de dónde están mis principales riesgos. Si mi negocio está concentrado en uno de estos dos canales, va a determinar que yo tenga que enfocarme en cuál tengo más incidencia, en cuál se generan más relaciones y en cuáles tengo más riesgos de incurrir en una práctica que puede ser contraria a la competencia, ya sea a mis consumidores o contraria a mis competidores. Aquí debemos considerar que tenemos actos de confusión, actos de engaño, actos de denigración, prácticas respectivas, cartelizaciones, entre otras, que van a determinar que tenga controles efectivos y también que yo genere mis planes de acción para controlar esos riesgos. Y esto es lo que me va a llevar a la siguiente etapa de este análisis. ¿Cuál es el siguiente factor relevante? La gestión de riesgos y cultura. Una vez que yo he hecho un análisis y un diagnóstico adecuado de mis riesgos, considerando mi posición en el mercado y la dinámica de mi negocio, yo puedo saber cuáles son los riesgos que enfrento en el día a día de cara a mi operación. Y esto va a determinar que yo pueda tomar los controles internos que tienen que ser preventivos para evitar los riesgos. Aquí, obviamente, el candado o el control que yo pongo va a tener que estar aterrizado a generar cultura. Y al generar cultura determina una relación con el factor humano, que es realmente lo más indispensable en estos casos. Haciendo igual un poco de retrospectiva, yo tengo recuerdo del año 2010-2011 cuando capacitábamos a nuestra fuerza de ventas sobre el cumplimiento en materia de competencia, particularmente a los vendedores, que son las personas que tenían interacción con nuestros clientes. Aquí obviamente lo que nosotros les explicábamos de una forma muy didáctica, que utilizábamos videos, era indicarles las situaciones que se deben evitar en el mercado. Y obviamente enfocado en evitar actos de confusión, denigración y engaño, que son cosas que pueden darse por factor humano. Muchas personas, o en este caso vendedores, por el bien hacer, pueden tener mensajes que no son los adecuados, entonces se buscaba generar esta cultura en la fuerza de ventas. Y hago esta retrospectiva porque en ese momento los medios tecnológicos que teníamos para esto eran videos de pantallas gigantes, se hacía una encuesta que las llenabas y luego hacías una evaluación al final de la capacitación. En la actualidad tenemos medios electrónicos que son muy eficientes para crear cultura. Medios que son muy buenos para transmitir mensajes y para garantizar la comprensión de los mismos. Tenemos herramientas con encuestas online, vía WhatsApp, utilizando los teléfonos inteligentes que se pueden utilizar para enviar un video y al mismo tiempo generar una encuesta en tiempo real con preguntas, que son elementos que permiten capacitar. Entonces, un poco para concluir esta parte de la presentación, quiero mencionar que el diagnóstico del riesgo determina el tipo de control implementado. Y al mismo tiempo, para crear cultura, tengo el medio adecuado para transmitir y garantizar que mi interlocutor tenga este mensaje. Finalmente, quiero irme con una frase que la he copiado de mis colegas que manejan la parte técnica. Ellos ocupan siempre en temas de operación de planta y demás una máxima que es security first, quality always. Esta frase está enfocada
a los riesgos que ocurren al momento de hacer una operación en una planta, un trabajo de altura, el tema del tránsito y demás, pero yo creo que es muy aplicable la parte del compliance. Yo diría compliance first, quality always. Y en este caso, el compliance es lo primero, es lo que debemos vivir, es la cultura que se debe generar. Y esto a su vez va a generar la calidad de nuestros servicios, de nuestros productos y la calidad de empresas, operadores económicos que queremos ser en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu intervención. Realmente bastante interesante constatar cómo tienen implementadas algunas herramientas relacionadas con compliance, ¿no? Siempre es interesante mirar qué están haciendo las empresas en el mercado para poder entender, ¿no? De las últimas tendencias y de qué va todo esto, ¿no? Para que se nos haga práctico y útil, ¿no? Te agradecemos de verdad por esos planteamientos. Estoy todavía en esta tarea de recopilar algunas preguntas que vamos aquí recibiendo en el chat. Y quería irlas formulando en orden, aprovechando que identifico un poco para quienes las han formulado. Parece que hay un interés en la audiencia relativo a cómo esto se traduce en dinero, aparentemente. Entonces, quería formular una pregunta a Ricardo acerca de esta metodología para la imposición de multas, porque parece que es un hito importante para estos temas de compliance, ¿no? Quisiéramos que nos cuentas al respecto de esta metodología y cómo tiene incidencia. Chévere, Pablo, muchísimas gracias por la pregunta, porque puede permitirme abordar algo que se queda pendiente siempre en la presentación, que es uno de estos hitos de la reforma de la metodología para el cálculo y aplicación de las multas en la superintendencia. En el histórico les contaba que se reformó el reglamento que permitió que la superintendencia recupere ciertas atribuciones, entre estas el emitir la normativa relacionada a la competencia para la actividad de la institución. Y era muy necesario reformar la metodología porque, como estaba establecida antes, no se llegaba realmente a poder imponer multas que sean disuasivas, que disuadan el cometimiento de prácticas competitivas. Sí, ahora la metodología llega muy cerca de los porcentajes que están establecidos en la ley, 8%, 10% y 12% del volumen de ventas total de los operadores económicos. Entonces, si tenemos que, en esta primera parte, cuantificar eso, pues hay que ir a los libros, ver la operación del año pasado y saber exactamente cuánto salió multiplicando por 8, por 10 o por 12%. Ahí se tendría más o menos el cálculo general, aunque se tiene que desagregar un poco más alrededor de cómo se hace el cálculo definitivo de la metodología, pero esto es para hablar de números gruesos que les podrían dar una primera idea. Y de ahí, por supuesto, se tendría que hacer el cálculo correspondiente de todo lo que se está perdiendo por la no competencia o por este tipo de prácticas, los daños que se están causando, todo lo que podría venir después. Pensemos que la superintendencia solo impone sanciones alrededor del cuidado de los mercados, no impone otro tipo de sanciones como ya es el resarcimiento de daños, por ejemplo, dependiendo del tipo de conductas que se hayan cometido. Entonces, la intención de la superintendencia no es tener multas más altas, sino disuadir al cometimiento de prácticas anticompetitivas. Nosotros nos encantaría que tengamos que emitir menos multas, pero que los mercados funcionen de mejores maneras, que exista mayor competencia en ellos, mayor cumplimiento. Entonces ahí el interés y la importancia de ver reformada esa metodología, con el interés, con la intención de que seamos más preventivos. Y que mejor ser preventivo en casa sin antes tener que salir a golpear la puerta de la autoridad. Gracias, Pablo. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta también para Gabriel, que estaba hablando acerca de estas matrices de riesgo, y dice, para la elaboración de una matriz de riesgo eficaz y eficiente se requiere la elaboración de instrumentos que permitan levantar la información de una empresa. La pregunta es, ¿quién valida estos instrumentos? Y si se prefiere instrumentos cualitativos o cuantitativos. No sé, tal vez Gabriel nos puedes dar una mirada de eso. Sí, claro, gracias, Pablo. Bueno, para elaborar una matriz de riesgos, lastimosamente el tiempo no nos fue suficiente y sentí que volé, pero la matriz de riesgos es un tema bastante complejo.
Para elaborar una matriz de riesgos hay ciertas técnicas que están determinadas digamos, en el estado de la técnica de quienes hacemos compliance. Hay una técnica que se llama Fishbone, que vas elaborando un mapa que sigue, digamos, un espinazo de un pescado, identificando los riesgos, qué puede causarlos. También hay el brainstorming, que eso lo haces normalmente eso lo haces con los encargados en cada uno de los departamentos. Lo que la exposición de Marco es justamente para esto, es conocer tu entorno, conocer a la empresa. No únicamente el compliance officer no trabaja junto, el compliance es algo que se trabaja en toda la empresa con la actuación y la intervención de todos los departamentos, legales, financieros, marketing, ventas, todos ellos. Entonces, hay muchas técnicas que en realidad las valida tu compliance officer, o tu grupo de compliance, quienes tienen conocimiento y pueden evaluar unas técnicas que se ha comprobado que son efectivas, que están desarrolladas por universidades. Y en realidad sobre elementos cualitativos y cuantitativos depende del caso. Si tienes suficiente información histórica como para levantar un elemento cuantitativo importante, no necesitas caer en subjetividades. Tienes la evidencia ahí. Cuando necesitas caer en subjetividades es cuando tienes mucha información que resulta contradictoria o cuando tienes muy poca información. Entonces, más o menos te vas a referir al experto en el tema, cómo ha sido su experiencia, cómo considera esto. También puedes analizar el clima político de un cierto entorno. En realidad no hay una respuesta fija para la pregunta, así que espero que, aunque no haya sido una respuesta muy directa, haya dado elementos para que pueda, la persona que haya hecho esta consulta, para que pueda, digamos, sentirse satisfecha. Gracias, Gabriel. Yo creo que con eso constatamos que la disciplina del compliance termina siendo finalmente multidimensional, ¿no? Hay muchas cosas que considerar. Cada programa es hecho a la medida, como bien mencionaba Ricardo, y está recogido en la guía de compliance de la autoridad. Finalmente, todo se trata de adoptar un enfoque de riesgo, ¿no? Para diseñar programas, ¿no? No hay programas únicos, sino que hay que tener en consideración varias variables, ¿no? Hay que ser bastante cuidadoso con eso, ¿no? Hemos conversado bastante y quería nada más agradecerles por las preguntas. Vamos a finalizar con una pregunta que le voy a formular a Marco. Nos dicen, si el oficial de cumplimiento depende jerárquicamente del directorio y el órgano que paga los honorarios del oficial de cumplimiento, la pregunta es, ¿este oficial de cumplimiento tiene autonomía para investigar y sancionar a un miembro del directorio que no cumpla con el programa de compliance? Bueno, a ver, una pregunta muy interesante. Partiendo de nuestra experiencia en Arca Continental, nosotros al ser una empresa multinacional, tenemos un programa de compliance global y es un programa de compliance escalonado. Y debo mencionar que es escalonado porque lo que siempre se pretende tener es ahí un tema de transparencia e independencia. Entonces, dependiendo del tipo de conducta, va subiendo el nivel al cual atiende este tipo de denuncias. Nosotros mantenemos un buzón de transparencia independiente y una plataforma que la administra un tercero, a través del cual se canalizan las denuncias. Dependiendo del tipo de la denuncia y la gravedad y qué nivel de la empresa está involucrado en esta denuncia, este tercero determina a quién se dirija, a qué nivel jerárquico se dirige para realizar la investigación. Y obviamente, por así mencionarlo, en el nivel más alto se encuentra la Junta de Accionistas. Entonces, la Junta de Accionistas obviamente verá los temas que tienen más relevancia y que involucran un jerárquico de la empresa que tiene más peso, por decirlo, en cada país. Obviamente, si es una denuncia que involucra funcionarios de un menor nivel, se puede canalizar en un comité que puede ser local o en su defecto podría ser a nivel de Latinoamérica o, como te digo, va a depender del tipo de denuncia.
Pero en este caso lo que es clave es obviamente mantener la independencia, mantener la transparencia y al mismo tiempo garantizar que todas las actuaciones de los funcionarios se engloben dentro del código de ética y los valores corporativos. Gracias, Marco. De verdad, es interesante también ver cómo todo termina reduciendo esa cultura, ¿no? A la final la cultura termina permeándolo todo, ¿no? Y la organización se autoimpondrá estándares que vayan de acuerdo con el compromiso que hayan asumido, ¿no? Y está bien, ¿no? Entender esa idea de que a mayor riesgo, mayor responsabilidad. Mencionabas un poco esto de ir escalando el nivel según la necesidad, ¿no? Claro, precisamente, y también lo que se busca en estos casos es obviamente garantizar que las personas que investigan tengan el suficiente leverage para no perder imparcialidad o objetividad en la investigación. Y del mismo modo, determinar que si es una denuncia que carece de fundamentos y que es falsa, obviamente se la archiva y se la transparenta igual por temas de transparencia, ¿no? Porque todo puede dar situaciones que en su momento determinen que tengas mayor o menor foco en una conducta específica. De acuerdo. De acuerdo, es una apreciación, digamos, que va en línea con los estándares internacionales. Siempre hay esto como mencionas, el leverage, de tratar de que el programa sea siempre ajustado a esta necesidad, ¿no? De que no sucumba de algún modo el oficial de cumplimiento. Muchas gracias. Con eso creo que hemos descargado ya, tratado de sintetizar un poco las preguntas que nos han hecho. Yo quería entonces agradecer, no me resta más que agradecer a los ponentes por sus generosas participaciones y apreciaciones, agradecer a la AmCham por la difusión y por supuesto a nuestros coorganizadores, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, por generar estos espacios tan importantes para la difusión en este caso del compliance. Ya les invito a todos a estar atentos a las siguientes entregas que vamos a ir haciendo respecto a otras áreas relacionadas con la competencia. Y agradezco finalmente al público presente por su atención. Nos despedimos con un afectuoso saludo. Que tengan una buena tarde. Hasta luego a todos. Muchas gracias.